Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nuevo. Para los que no me conocen, soy Francisca y en este segundo video vamos a hacer un depósito y vamos a echarle un vistazo a toda esta gráfica, ya que va a ser muy importante e interesante para ustedes. Vamos a seguir acá en la plataforma. Debo mostrarles cómo debemos considerar este gráfico. Así que en esta plataforma es muy sencilla de usar. En primer lugar, debemos partir por nuestra lista de relación de divisas. Así que aquí voy a borrar todas las relaciones de divisas y voy a empezar de nuevo contigo. Así que en este primer paso estamos haciendo clic en un botón más y vamos a aprovechar la gran variedad para trabajar con el número de ratios de divisas que queremos. Así que aquí esto nos iría bien. Voy a fijarlas. Así que siempre hay que hacer esto porque a veces el sistema juega con nosotros. Así que vamos a utilizar los ratios de divisas de diferentes volatilidad. Voy a usar este. Así que acá tendré algunas tendencias. Acá voy a considerar el fenómeno ondulante. Todo el gráfico de toda la lista de las divisas. Eso está muy bien, aquí 4 ratios de divisas es suficiente. En cuanto a mí, voy a elegir otro. Voy a utilizar una gran cantidad para ellos y vamos a necesitar algunos acuerdos interesantes. Vamos a considerar tiempos de acuerdos. En primer lugar, tenemos que llegar a nuestro primer ratio de divisas. Acá un gráfico de los pares de relación que nos proporciona volatilidad diferente. Por supuesto, las diferentes direcciones a veces nos parecen bastante, un poco diferentes. Así que acá tenemos en cuenta este modo, esta nueva lista de ratios de divisas. Mira acá la forma muy diferente, así que el siguiente paso, después de haber decidido y elegido las listas de los pares de divisas, es obtener una cuenta en marco de tiempo. Es mi momento, así que vamos a ir utilizando esto. Acá hacemos un trato cada vez que pueda hacer clic. Se mostrará acá y es ofrecido de acuerdo al sistema que se haya elegido. A donde quieras ir. Vemos acá, se sentirá cómodo en 2 minutos para su acuerdo. 30 segundos diferentes a la medida de trabajo con el precio de las opciones binarias del mercado. Recuerdo el uso de 1 minuto. El siguiente paso es hacer la inversión. Pero antes tenemos que ir a hacer nuestro depósito y esto sería nuestro video. El siguiente paso que me gustaría recomendarles es echarle un vistazo a la dirección para cada vela. En este momento es el momento de las velas. Como pueden ver, estamos trabajando con velas de 1 minuto y la siguiente duración que quiero ofrecerles, por ejemplo, es de 30 minutos. Si se hace clic aquí, obtendremos un gráfico bastante diferente. Así que por lo que ves, necesitarás este tipo de duración en cuanto a considerar el gráfico, porque a veces puedes ver que las tendencias globales son para los toros. Y bueno, aquí hago clic en otra duración, verás el gráfico de forma inversa y yo voy a elegir la duración de 1 minuto para la vela. De esta es una manera encantadora, interesante. Entonces vamos a considerarlo y te muestro más adelante cómo es el uso. El siguiente paso acá sería bastante cómodo y es el mismo botón de indicadores. Voy a hacer clic aquí. Aquí está la lista de indicadores. Por cierto, Quotex nos proporciona más de 400 caracteres. Así que acá tenemos una gran variedad de indicadores. La primera parte acá son los indicadores que nos proporcionarán a continuación
la tendencia. Y la segunda parte de indicadores es para los osciladores de base. También son bastante útiles para mostrar una situación de impulso. Nos proporciona aquí algunas representaciones según cada trato. Así que acá usted debe echar un vistazo para ir a través de la primera parte de indicadores, ya que son lo suficientemente cómodos y nos van a representar una buena tendencia. Por ejemplo, el canal de Kellner se necesita algo adaptable y algo fiable también en el sótano de la misma zona. Así que aquí debería tener más señales en las que confiar. Y por ejemplo, el RSI también es bastante cómodo para trabajar. Vamos a empezar aquí de nuevo para comenzar en el comercio de opciones binarias. Así que vamos acá con todo. Por lo que ves, el sistema nos ofrece una configuración por defecto que está bastante bien, usarlo con comodidad. Y acá deberíamos hacer una pausa y vamos a terminar hasta acá el video. Espero que te haya interesado y muéstrame qué quieres ver en uno próximo. Te veo en la siguiente y adiós.